7:47 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. En primer término, el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. También está invitado el doctor Walter Spurrier, de Análisis Semanal. Bueno, los grandes desafíos económicos en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador, cómo financiar primero el presupuesto del 2024 y también cómo financiar esas demandas tanto internas cuanto los compromisos externos. Economista Fausto Ortiz, buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, saludos cordiales a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo financiar este 2024, los desafíos que tenemos? Sí, por el lado del gobierno hay dos necesidades de financiamiento importantes. La primera tiene que ver con el déficit fiscal y la segunda con la amortización de deuda. De alguna forma son cifras idénticas, cercanas a 5.000 millones de dólares cada una, lo que hace la necesidad de buscar 10.000 millones de dólares de nueva deuda para poder atender esos requerimientos. La deuda que es fácil de conseguir es aquella que servirá para pagar las amortizaciones, porque buena parte de esas amortizaciones de deuda se puede pagar con una forma de revolving, ¿no? Préstame para pagarte a ti mismo y mantener el nivel de deuda que tiene el país, lo cual no incrementa el endeudamiento público. La difícil es la que tiene que ver con el déficit fiscal, que está en el presupuesto de 4.800 millones de dólares. Podría ser alrededor de esa cifra, quizás un poco más, pero esa plata es la más difícil. Y acá el gobierno empieza a complicarse la vida un poco, porque debería conseguir plata en forma de deuda para pagar vencimientos o gastos de capital. Y el gasto corriente debería pagarlo con la generación propia de los impuestos. Y por ejemplo, el gobierno dice, mira, el 40% de la seguridad social que hay que pagarle al IES por las jubilaciones que asume el Estado, ahí son unos cercanos a 2.500 millones de dólares. Y esa plata debería ser pagada con impuestos. Pero el gobierno lo que está haciendo es diciéndole al seguro, inviérteme y yo te pago. Es decir, de alguna forma está consiguiendo recursos de deuda para poder pagar un gasto corriente, y eso le pasa factura en el presente porque de alguna forma está reñido con la Constitución, y también en el largo plazo porque posterga la necesidad de ver qué puede ajustar en el gasto corriente, que es muy complicado, y qué puede hacer para mejorar la recaudación en el lado impositivo. El caso del déficit fiscal, ¿cómo pudiera afrontar? Porque parte de lo que se ha decidido tiene que ver también con la reducción en algo del gasto corriente. No hay reducción de gasto corriente, los gastos son idénticos, ya son muy rígidos, cerca de 10.000 millones de dólares la nómina, cerca de 3.000 millones los gastos de intereses por deuda, cerca de 1.500 millones de dólares del bono de desarrollo humano. Hay que dar a los municipios un 20% de los ingresos permanentes, hay que gastar en el mantenimiento del sector público unos 2.000 millones de dólares. Y ya cuando uno suma todos esos valores, hace rato que se acabaron los 15.000 millones de dólares de impuestos, ¿no? Y no hay ninguna política ahí de recorte del gasto, no hay nada que sea visible recorte del gasto, que este gasto sigue creciendo en algunos campos, quizás no crezca en la nómina frente al Producto Interno Bruto, pero sí está creciendo en intereses de deuda frente al Producto Interno Bruto, está creciendo en el 40% de la seguridad social frente al Producto Interno Bruto, y ese es quizás el más preocupante, porque en algún momento, después de algunos años, van a empezar a encontrarse lo que el gobierno gasta en nómina y va a empezar a acercarse de lo que el gobierno tiene que pagarle a la seguridad social, y eso volverá inmanejable las finanzas públicas. En todo caso, ¿el tema de la inversión sí se verá afectado? Sí, pareciera que desde hace algún tiempo la inversión pública es la gran... No, la inversión pública en el primer trimestre fue algo así como unos 100 millones de dólares, en lo que
Este es un diálogo con el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Saludamos a el economista Walter Spurrier, de Análisis Semanal, y la primera pregunta que le formulo: ¿cómo financiar el presupuesto del 2024? Buen día. Bueno, es una pregunta bien compleja. Hay una serie de cosas que piensa hacer el gobierno. Primeramente, lo de la deuda interna lo han de renovar. De ahí están buscando un acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, de lo que se escucha, de lo que dice el fondo, o lo que uno puede imaginarse que es lo que está buscando el fondo, es que no van a querer incrementar el crédito al Ecuador, porque ya nos han prestado mucho. Somos todos los países que más se han beneficiado del crédito del Fondo Monetario en relación al tamaño de su economía. Entonces, lo que han de hacer, y en buena medida como consecuencia de que el Ecuador ha tomado medidas fuertes por el lado tributario, será que nos darán nuevos desembolsos en función de las amortizaciones que hagamos del crédito con el fondo. O sea que, en otras palabras, informalmente nos estarían renovando el crédito, algo que el fondo no renueva el crédito, sino que nos daría un nuevo crédito, así que superemos el límite que tenemos ahora. Ahora, los del Fondo Monetario han dicho también que más adelante, o sea, no automáticamente, vendría el acceso a unos fondos especiales que existen, donde los derechos especiales de giro que le dieron a los países desarrollados, porque a todos los países nos dieron derechos especiales de giro adicionales para enfrentar las pandemias y las cuarentenas. Los países desarrollados no lo usaron, lo pusieron en un fondo y nos podrían prestar ese fondo. Pero probablemente eso se ha condicionado a medidas de ajuste, porque el gran ajuste que estamos sufriendo todos, en su mayor parte, solo beneficia este año, algo el siguiente año, y de ahí en adelante solamente lo del IVA, esencialmente. Entonces, por el lado del financiamiento, eso es lo que puede esperar el gobierno. De ahí, viendo las cifras, las cifras del desempeño del presupuesto de Estado en los primeros meses del año, vemos que lo que es gasto de capital no se está ejecutando. O sea que por ahí va a haber austeridad por el lado de los gastos de capital. Lo que no pueden parar es el gasto de salarios, que lo han logrado contener en los primeros meses del año a un incremento de 1%, pero no lo pueden bajar. Entonces, algo que tienen previsto, en algún momento lo dijeron, aunque ahora estamos en campaña electoral por la consulta, no lo mencionan, es el alza de la gasolina. La gasolina ya no tiene tanto subsidio, pero están pensando, y eso lo denunció el presidente en su momento, aumentar los precios de la gasolina de acuerdo a una banda que sería de tipo 10 centavos al mes hasta que se alcance el precio internacional. El precio internacional para una gasolina de baja calidad como la nuestra. ¿Cuánto es lo que es el subsidio? Cuando ponemos extra o país en nuestro carro, podemos ver el recibo que nos dan, nos dice cuánto nos están subsidiando por galón. Ahí tenemos una idea de dónde al momento podría estar subiendo el precio de la gasolina. Pero nada de estas cosas solucionan el problema fiscal, o si lo atenúan para el presente año, el próximo año se manifiesta más complejo, porque algunos de los ingresos extraordinarios que se tienen este año ya no se lo tendrán el próximo. Por ejemplo, si estamos pagando, o las empresas grandes están pagando anticipadamente el impuesto de la renta, están pagando el del 2024 ahora, el próximo año están pagando el del 2024 el próximo año, ya no estarían pagando el del 2024, solo el del 2025, porque ya lo pagaron este año. Ese beneficio de estar recibiendo ingresos del impuesto de la renta doble
que tenemos este año ya no se puede seguir el próximo. Entonces, yo pienso que para el próximo año, como es muy difícil bajar el gasto tipo sueldos y el gasto tipo inversión, ya lo han bajado, lo que tiene que hacer el gobierno, yo diría, son dos cosas. Por el lado estrictamente fiscal, va a tener que reducir subsidios, sobre todo los de los combustibles, a lo mejor el subsidio eléctrico, porque el subsidio eléctrico también está matando la inversión en el sector eléctrico, y va a tener que ser mucho más proactivo en captar inversión extranjera, reducir la enorme maraña de requisitos que impiden que entren dineros del exterior, porque si no nos podemos endeudar, por lo menos de que entre dinero de inversión. Y el dinero de inversión entra tanto por los contratos que se pueden tener con compañías extranjeras, como por el hecho de que compañías nacionales pueden conseguir crédito afuera para sus inversiones locales. Entonces, por ahí podemos avanzar, pero no es una solución permanente. Solución permanente es realmente repensar el sector público y tornarlo más eficiente y que gaste menos. Pero eso es un problema de más mediano plazo. Economista Fausto Ortiz, ¿cuánto va a oxigenar a la caja fiscal el incremento del IVA al 12 al 15 a sabiendas de que hay grandes necesidades como otorgar recursos en medio del conflicto armado interno para la fuerza pública? Sí, los primeros 2 meses del año, enero y febrero, las ventas con relación al igual periodo del año pasado apenas han crecido 0.4%, es decir, ni siquiera han crecido medio punto del PIB, ¿no? Entonces, medio punto de crecimiento de un año al otro. Eso según datos del SRI. De alguna forma estamos viendo que no hay un crecimiento, ni siquiera el inercial por inflación, que la inflación hasta febrero fue de 1.4%. Que quiero ir señalando acá con relación a su pregunta, Miguel, es que la actividad económica está deprimida, está caída un poco el ritmo de crecimiento, y entonces eso va a afectar también la recaudación en el IVA normal y va a compensarse con el mayor incremento en los 3 puntos del IVA, y que va a perderse quizás esa posibilidad de visualizar cuánto es incrementado el IVA como consecuencia de los 3 puntos y cuánto es afectado por la baja actividad económica. En teoría, vamos a empezar a recibir como Estado, el país va a recibir desde mayo hasta diciembre, es decir, por ahí 7, 8 meses va a empezar a recibir ya los recursos. En un año completo hubieran sido 1.300 millones de dólares esos 3 puntos, en menos periodo de tiempo quizás estemos hablando de 700, 800 millones de dólares, ¿no? Eso podría ser el valor incremental, pero podría haberse disminuido por la baja actividad económica, ¿no? Cada vez va ganando más espacio. Cuando uno mira las ventas con IVA y las ventas sin IVA, más o menos un 60% de lo que registra el SRI como ventas están con IVA y un 40% están sin IVA. Entonces, el esfuerzo debe ser aún más complejo, porque hay una buena parte de las ventas que no facturan IVA. Economista Walter Spurrier, ¿cuánto va a oxigenar a la caja fiscal el incremento del IVA a sabiendas de las grandes necesidades que se tiene como enfrentar el conflicto armado interno? Bueno, lo que va a generar el IVA es lo exacto lo que dice Fausto. O sea, primero, no tengo una cifra exacta porque la economía en el año 2024 no es exactamente igual que la de 2023. Entonces no podemos decir la diferencia la genera únicamente el alza del IVA. Va a ser una cantidad pequeña, alrededor de las 2/3 partes de los 1.300 millones de dólares. Y realmente no termina solucionando el problema, tampoco no termina solucionando los anticipos que están dando las empresas, las contribuciones especiales, etcétera. Yo creo que a las finales lo que vamos a tener es que el gobierno va a tener que hacer pagos con papeles, ¿no? Va a tener que hacer pagos con papeles, o forzar a la gente a ser acreedores del Estado, porque a los contratistas les van a decir: tienes 2 opciones, o esperas a que yo tenga plata para pagarte, y no sé cuándo sea eso, o aceptas
del Estado que tienen un rendimiento. Entonces, a las finales vamos a entrar, me temo yo, en una economía en que por una parte esté circulando dólares y por otra parte estén circulando papeles. Y digo papeles porque así es como lo visualizamos, pero serían virtuales, ¿no? Dinero que pudiese utilizar para pagar impuestos más adelante. La situación fiscal, Miguel, la situación fiscal a la final es la gran necesidad de recursos del Estado. Si lo vemos en cuadro macro, esencialmente todos estos recursos que está dando de la economía vienen a reemplazar lo menos que va a estar recibiendo del exterior. O sea que no son recursos que va a significar que aumenta el gasto, sino que capta más recursos de nosotros y mantiene el mismo nivel de gasto, porque está reemplazando los ingresos que no vienen del exterior. Y todo esto va a resultar en un crecimiento mínimo de la economía. Yo diría que no habría crecimiento de la economía este año. Y a esto tenemos que sumar qué va a pasar con lo del ITT. Si uno ve las estadísticas del Banco Central, están asumiendo que no se lo va a cerrar. Y de hecho yo pienso que por más que diga la Corte Constitucional que tiene que cerrarlo, el gobierno va a decir, si tengo que invertir en cerrar el ITT, no puedo pagar sueldos de la administración pública. Entonces no creo que lo cierren este año. Pero igual la situación es de un mínimo de tasa de crecimiento, y estos apagones, los comunicados oficiales o la información oficial es que tienen que priorizar cortarle la energía a las industrias para no afectar a la ciudadanía, va a significar menor producción, más costos en la producción, encarecimiento. Por lo tanto, esta crisis fiscal unida a la eléctrica va a ser de 2024. Economista Fausto Ortiz, los desafíos que tenemos este año en medio de la situación que vivimos no va a permitir el crecimiento de la economía ecuatoriana como se aspiraría. Sí, el Banco Central cambió de año base, y el cambio de año base, de alguna forma, el 24 lo ubica bastante bajo su crecimiento, 1%. Yo coincido con Walter en que este año, de alguna forma, va a ser la parte para mí más baja del ciclo económico. Si llegamos a 0,5% este año, creo que estaría dentro de la posibilidad. Ojalá no nos vayamos a zona negativa. Luego seguramente, después de un mal año, seguramente vendrá alguna especie de rebote, pero es complicado decirle que crece la economía si por un lado le estoy quitando más plata, ¿no? Uno ya mira al sector privado, que hasta el mes de abril, hasta estos 15 días de abril, ha entregado al Estado más de 270 millones de dólares en impuestos por esas contribuciones especiales. Eso es plata que quizás debió haber estado destinada para capitalizar la banca, si fuera el caso que es un banco, para poder dar más crédito, o es el sector privado para poder invertir y poder tratar de ir hacia ese proyecto que tenía en mente y que hubiera podido contratar personal. Entonces, lo mismo, los impuestos nos retrasan la posibilidad de emprender en alguna actividad, porque tengo que destinar más recursos a pagar impuestos al fisco. Y ahí quizás lo que podría compensar en algo es que el Estado reciba la plata y que la devuelva rápidamente, ¿no? Que pague los atrasos de años anteriores, que al 1 de enero de este año estaban en 5.500 millones de dólares, pero eso no está ocurriendo. Más bien están incrementando atrasos. Al mes de marzo van más de 1.500 millones de dólares que va el gobierno atrasándose. El gran perjudicado es la seguridad social, porque uno mira con quién tiene más atraso el Estado, es con la seguridad social. ¿Quién es el que más compra bonos de deuda interna? Es la seguridad social. Y entonces la seguridad social es la gran financista del presupuesto general del Estado. El déficit fiscal, que está estimado en 4.800 millones de dólares, la mitad va a ser financiada por la seguridad social, porque ellos están a la espera de que les paguen esos casi 2.500 millones de dólares del 40% con bonos, que es el deseo del gobierno y la práctica del gobierno. Y entonces de esa manera le quito plata y te devuelvo
papeles y no hay plata en realidad que esté entrando y fresca en la economía. Deberían empezar a tratar de corregir algunas cosas, en el caso de los subsidios fundamentalmente, para que eso siga ayudando a disminuir el riesgo país, que nos abra acceso a financiamiento y que podamos tener plata fresca desde el exterior, que pueda entrar a la economía y que la economía sienta este empuje de esa liquidez que pueda traducirse en mayor actividad económica. Pero de eso pareciera que el gobierno no tiene mucha intención actual, bien sea por el lado político o bien sea porque tiene muchos incendios y está paralizado. Economista Walter Spurrier, el tema del crecimiento económico va a ser modesto, dadas las condiciones que tenemos este momento en el país. Bueno, sí va a ser modesto. No hay, las expectativas no son buenas, las inversiones privadas van a estar represadas. El gobierno no ha logrado hasta ahora mover a la burocracia presupuestaria ni a la burocracia de las empresas estatales para que aceleren procesos, para que entre inversión privada. Por ejemplo, en el campo eléctrico, el gobierno desperdició la ocasión de tener cambios legales que agiliten la inversión privada, porque en estos momentos tanto personas que puedan poner unidades de energía solar en sus casas, como más importante, empresas que puedan poner instalaciones para autoabastecerse de energía eléctrica, no se ven motivadas por la ley que se aprobó. Se desperdició esa oportunidad. Entonces, bajo estas circunstancias, no se ve que vaya a haber una inversión privada importante. Inversión pública no hay. Gasto del Estado o algo que permita aumentar el consumo de hogares tampoco hay. El consumo de hogares tampoco puede crecer mayormente porque el consumo igual requiere importaciones, o sea, bienes terminados o insumos, y el país no puede importar más porque está exportando menos, se está cayendo la producción petrolera. Entonces, las perspectivas son malas hasta que de pronto los ecuatorianos reaccionemos y nos demos cuenta que tenemos que cambiar una serie de cosas que están mal, que impide que la economía salga adelante. Por ejemplo, seguimos permitiendo que el lobby antiminero, que incluye a los mineros ilegales, impidan que sigan adelante los proyectos de minería, de gran minería, que significa gran inversión para el país y futuros ingresos fiscales. Eso lo está parado. Petroecuador es incapaz de ni siquiera firmar los contratos con las firmas que le fueron adjudicadas los bloques ya hace algunos años, Intercampos 2, y no puede llamar a nuevos concursos petroleros. Ni siquiera podemos negociar con Movistar y con Claro para que hagan nuevas inversiones para mejorar la conectividad. O sea, estamos con una parálisis de las instituciones del sector público que impiden que entren capitales que necesita el país. Entonces, son todos problemas, Miguel, que se los puede resolver, pero no hay un apoyo de la ciudadanía y en la Asamblea no hay una conciencia de las necesidades, de los cambios que tiene que hacerse en el país para resolver el problema económico, y mientras que eso se mantenga, la economía va a seguir trabada. Yo diría que el mejor escenario que tenemos es que el presidente sea candidato, gane las elecciones de febrero del próximo año, tenga un bloque legislativo mayoritario y entonces tenga la capacidad de hacer cambios legales y de poder también tener la fuerza para hacer los cambios a las entidades públicas para sacar a los funcionarios que traban las cosas. Pero hasta que eso no se dé, yo no veo que podamos crecer, Miguel. Como digo, se está cayendo la producción petrolera, hay una serie de trabas que impiden la inversión privada, el sistema eléctrico cada día está peor y el sector público tiene un enorme déficit que ya ha agotado, diría yo, las fuentes tributarias para incrementar sus ingresos y ahora tiene que ver de una manera de reducir sus gastos, y uno de los gastos siendo los subsidios tan generalizados que hay para energía eléctrica, para petróleo e incluso una gran cantidad que se da en subsidios directos a la ciudadanía.
Bien, muchas gracias por estas reflexiones de la situación económica ecuatoriana. Al economista Fausto Ortiz y al economista Walter Spurrier, muy amables por participar en la revista de Opinión Democracia. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo aquí en estudios de la revista de Opinión Democracia con el ministro de la Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Quieres ganar 5% de interés desde el